Es posible que el ejército de los Estados Unidos esté en camino hacia la nación de Nigeria. Las armas estarán disparando en un futuro muy cercano. Esa fue una promesa hecha por el presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, el pasado sábado, amenazando con cortar el flujo de ayuda a Nigeria a menos que la nación cambie de rumbo en lo que Trump describió como un genocidio moderno. Cito, si el gobierno nigeriano continúa permitiendo el asesinato de cristianos, Estados Unidos detendrá de inmediato toda la ayuda y asistencia a Nigeria. Probablemente podría intervenir en ese país desprestigiado. Las armas están listas para eliminar a los terroristas islámicos responsables de estas atrocidades. Si atacamos, será rápido y brutal, como lo hacen los terroristas contra nuestros cristianos. Aprecia ahí. Todo en mayúsculas, por supuesto, porque es Trump. Dejando de lado la cuestión de lo que podría significar que una operación antiterrorista de Estados Unidos en Nigeria sea dulce. El anuncio de Trump destacó una crisis civil que ha devastado Nigeria por años, conocida como el conflicto entre agricultores y pastores. Y según un grupo de expertos globales, incluyendo a la prominente organización de derechos humanos Vigilancia del Genocidio, el conflicto constituye un genocidio contra los cristianos que está avanzando hacia sus etapas finales. Indudablemente, el conflicto ha cobrado la vida de miles de cristianos en el norte y centro de Nigeria, a menudo mediante masacres llevadas a cabo con una brutalidad extraordinaria. Al mismo tiempo, el conflicto es uno que resiste cualquier intento de explicación sencilla, donde disputas de vida o muerte por motivos religiosos se combinan con una serie de crisis locales, nacionales y transnacionales que hacen que la situación sea aún más grave. Así que si quieres entender la situación mucho más amplia detrás de estos asesinatos, bueno, quédate en los beligerantes. Al inicio del episodio de hoy, debemos abordar el tema central: caracterizar el conflicto entre agricultores y pastores en Nigeria como un genocidio cristiano. Ahora, por razones en las que vamos a profundizar, esta pregunta es tema de un debate activo y continuo en círculos académicos, en círculos de análisis de conflictos, en círculos religiosos y políticos, y también en otros lugares. Grupos como Genocide Watch, el Comité Internacional sobre Nigeria, el Instituto Hudson y otros defienden que la violencia sea reconocida y tratada globalmente como genocidio. La clasificación se ha vuelto especialmente importante para la derecha política y religiosa estadounidense, con el senador estadounidense Ted Cruz alegando eso. Funcionarios nigerianos facilitan el asesinato masivo de cristianos por yihadistas islamistas, según el congresista Riley Moore, quien estima entre 50 y 10,000 víctimas. Por el contrario, rastreadores sin fines de lucro como el Armed Conflict Location y Event Data Project, institutos periodísticos globales como Associated Press y expertos independientes en conflictos, así como el gobierno nigeriano, niegan que la etiqueta de genocidio cristiano sea apropiada. Como resumió un artículo de Associated Press en octubre, citándolos, los datos no concuerdan. Estamos en los frentes de guerra, pero no participamos en esta pelea. Como siempre, nuestra cobertura depende de nuestra preocupación por los civiles inocentes, especialmente los niños atrapados en medio de conflictos en los que nunca pidieron estar involucrados. Actualmente, miles de inocentes mueren cada año por este conflicto. Si llamar a este conflicto genocidio ayuda a terminar las muertes antes, entonces perfecto. Si existe otra forma de preservar el bienestar de la gente común atrapada en medio, también está bien. Pero lo que sí sabemos es que al enfocarnos en el contexto, enfatizar los matices y construir una comprensión más completa de la situación, personas de cualquier ideología pueden llegar a una mejor comprensión de cómo avanzar. Así que nuestra esperanza en el episodio de hoy no es persuadirte en ninguna dirección, sino que puedas abordar un tema como este con una comprensión más sólida de, ¿qué es lo que realmente está pasando? Con esto en mente, iniciemos explicando las partes en conflicto de ambos lados de la disputa. La Nigeria actual es un desastre de actores insurgentes. Desde grupos yihadistas como Boko Haram y la provincia de África Occidental del Estado Islámico, hasta movimientos separatistas recientes como los pueblos indígenas de Biafra y el delta del Níger. Vengadores revanchistas, ¿verdad? En el conflicto entre agricultores y pastores en Nigeria, no sorprende que ambos bandos estén conformados por... agricultores y pastores. Los agricultores en cuestión son en su mayoría sedentarios, viven en comunidades de aldeas en lugares fijos y estables donde cultivan, cuidan el ganado y animales pequeños y planean quedarse durante muchas generaciones consecutivas. Los pastores llevan un estilo de vida seminómada, viajando en grandes grupos y guiando ganado, cabras y otros animales. Ambos grupos, los agricultores y los pastores, están presentes en todo Nigeria. Pero el área donde este conflicto ha sido más intenso es en una parte de Nigeria. La franja central se extiende por el centro del país.
Esa área es muy diversa étnica y lingüísticamente, con poblaciones predominantemente cristianas agrupándose más al sur y poblaciones predominantemente musulmanas agrupándose más al norte. En la franja central, especialmente en estado de Plateau y estado de Benue, el conflicto diario entre agricultores y pastores es común. Por supuesto, las comunidades agrícolas y ganaderas no solo son distintas en cuanto a su estilo de vida, también están divididas por etnia, idioma y, lo más importante para muchos observadores occidentales, religión. Las comunidades ganaderas en esta parte de Nigeria son en su mayoría de un grupo étnico llamado los Fulani. Incluyen a unos 39 millones en el mundo y 15 millones en Nigeria. No son una población mayoritaria en ningún país del mundo, pero constituyen una proporción bastante grande de la gente en lugares como Senegal, Mali y Mauritania. En toda África, los Fulani son en su mayoría musulmanes, aunque algunos son cristianos, y quienes lo son tienden a vivir en el norte y centro de Nigeria. Esto los vuelve clave en la división religiosa del conflicto. Las comunidades agrícolas suelen ser cristianas, especialmente en el sur. Sin embargo, no son un grupo homogéneo, ya que etnias musulmanas como los Hausa también participan en los enfrentamientos. En esta zona de Nigeria hay muchas comunidades agrícolas, mayormente cristianas, y suelen participar activamente en los enfrentamientos. Como el debate global sobre este conflicto se enfoca en el posible genocidio cristiano, probablemente puedas inferir de qué lado suele estar la mayor parte de la violencia masiva. Para entender por qué el equilibrio de poder favorece a los pastores Fulani, considera la logística de un conflicto constante y de baja intensidad entre comunidades así. Los Fulani son móviles. Se mueven por caminos impredecibles sin anunciar sus destinos a las comunidades cercanas. Y llevan vidas nómadas que se basan en la idea de que siempre serán transitorios. Las comunidades agrícolas, por otro lado, son blancos fáciles porque están atadas a sus tierras de cultivo, no podrían mudarse a otro lugar aunque quisieran, y carecen de los recursos para patrullar regularmente, hacer exploraciones y reconocimientos o de alguna otra manera vigilar a los grupos Fulani que se mueven por su región. Suelen organizar milicias locales para autodefensa, pero los pastores de este conflicto suelen elegir dónde, cuándo y cómo ocurren los enfrentamientos violentos. Si deciden aparecer en plena noche en las afueras de una comunidad agrícola donde todos, excepto unos pocos vigilantes nocturnos, probablemente estén dormidos, entonces podrán lanzar un asalto rápido en sus propios términos. Como explicamos, esta no es una parte de Nigeria donde ni el ejército ni las fuerzas del orden locales sean lo suficientemente fuertes para intervenir. En los tiroteos entre agricultores y pastores, cada quien se defiende solo. Como los agricultores suelen estar en desventaja, los resultados lo reflejan. En 2025, los conflictos entre agricultores y pastores han aumentado. Y cuando repasamos los momentos más importantes de este conflicto este año, básicamente estamos leyendo una lista de masacres. Incluye 50 personas masacradas en aldeas en 2 ataques en abril y 74 asesinadas por pastores en un fin de semana en mayo. Más de 200 aldeanos masacrados en junio, más de 20 asesinados por hombres armados en julio y más de 50 en una mezquita en agosto. 12 guardabosques armados fueron asesinados en una patrulla en septiembre y decenas murieron en redadas en octubre. Y esos son solo los ataques más grandes, sin contar los muchos casos en que aldeanos son asesinados en enfrentamientos menores con comunidades de pastores. Para aclarar, estos ataques no son unilaterales. Los agricultores armados suelen acorralar y matar al ganado de pastores que se mueven en pequeños grupos o solos, y a veces también atacan a los pastores, aunque es raro que enfrenten a pastores a gran escala. Si las comunidades agrícolas saben de pastores que ven como amenaza, a veces realizan sus propias incursiones, victoriosos en tiroteos contra Fulani armados. A veces esas victorias provocan contraataques catastróficos de pastores vengativos. Operando dentro de las limitaciones de su estilo de vida más arraigado, las comunidades agrícolas no pueden llevar a cabo represalias que sean realmente proporcionales a la violencia que se les ha infligido. Pero su conducta ha demostrado repetidamente que algunos entre ellos están más que dispuestos a vengarse de las comunidades de pastores cuando se presenta la oportunidad. Y a menudo atacan a los pastores simplemente por ser pastores, así como los agricultores son atacados por ser agricultores. Por lo asimétrica, rural y aislada que es la violencia entre estos grupos, es difícil establecer una cifra clara de muertes aquí. A veces es difícil hallar los cuerpos y rastrear el número total es aún más complicado, salvo en masacres de gran escala que atraen atención nacional o global o asesinatos individuales bien documentados. Las comunidades de ambos lados están muy acostumbradas a recuperar y enterrar a sus muertos, con poco o ningún intento de involucrar al gobierno nigeriano. Y en este punto, después de décadas de conflicto de baja intensidad, todas las partes están muy acostumbradas a encargarse de sus muertos por sí mismas.
Sin esperar que al mundo le interese el número total de víctimas cada año, la mayoría de los expertos estima entre 1,000 y varios miles de muertos según la intensidad del año. Las cifras de víctimas que dan los políticos estadounidenses, como los 50 a 10,000 cristianos asesinados en este conflicto, parecen estar sobreestimadas. En los enfrentamientos entre agricultores y pastores, si se suman cifras de varias décadas y de todos los conflictos paralelos de Nigeria, se entiende cómo se llega a un número tan alto de muertes. Problemas que se agravan. Esa es la violencia entre agricultores y pastores en Nigeria, pero aún falta responder por qué ocurre este conflicto. Para responder, debemos hacer algo aún clave en el análisis de conflictos, aunque ya no sea popular. Al crear titulares y buscar apoyo político para un lado u otro, debemos analizar los matices y explorar un conflicto impulsado por varios factores a la vez. A la vez, se acelera por problemas acumulativos que agravan la situación aún más. La mayoría de los expertos en el conflicto entre agricultores y pastores coinciden en que la discusión sobre la violencia debe iniciar con el tema del reparto de la tierra. Aunque son diferentes, las comunidades agrícolas y de pastores comparten algo importante. Ambos necesitan suelos seguros y fértiles para sostener sus medios de vida. Los agricultores requieren tierras para sembrar y los pastores necesitan terrenos con pastos naturales para que su ganado paste durante sus recorridos. Mientras haya tierra suficiente para ambos, la dependencia mutua no será un problema. Lamentablemente, hace mucho que la región del cinturón medio de Nigeria no tiene tierra suficiente para todos. La tierra en esta zona de Nigeria ha cambiado con los años. Las sequías ahora duran más y llueve mucho menos que antes. Las tierras productivas para la agricultura se han degradado después de décadas y décadas de prácticas agrícolas que, digamos, eran un poco menos que sostenibles. La proporción de tierras cultivables disminuye porque la lluvia en algunas zonas ya no basta para mantener el crecimiento normal. La tierra seca y agrietada del Sahel lentamente es invadida, dando paso al avance del Sahara en expansión. Dentro de algunas décadas, como resultado, hay mucha menos tierra disponible, y desde la perspectiva de ambas comunidades, ¿qué pueden hacer? Los pastores absolutamente deben pastar su ganado en algún lugar. De lo contrario, ese ganado morirá y esos pastores y sus familias perderán su sustento. Los agricultores absolutamente deben cultivar cualquier tierra que aún puedan. De lo contrario, perderán su sustento y medios de vida. Si los pastores nómadas llegan y dejan que su ganado se coma los cultivos de los que dependían esos agricultores, con los años ese problema ha empeorado. Aunque durante el periodo colonial, en esta parte de Nigeria, los pastores podían moverse por rutas de migración establecidas, mientras los agricultores cultivaban tierras separadas. Ese sistema colapsó. Los agricultores ocuparon esas tierras para mejorar ingresos o formar comunidades. Pero cada vez más seguido, porque la tierra de la que antes dependían se ha agotado. Los pastores han tenido que cambiar sus propias rutas de migración, alejándose de tierras que ya no permiten el pastoreo. Los pastores usan medicinas modernas para llegar a regiones del sur más fértiles, antes dominadas por grupos agrícolas con crecientes mayorías cristianas. Mientras avanzan al sur, evitan que su ganado muera por enfermedades tropicales. Pero cada vez son menos bienvenidos allí, no solo porque están pisando tierras agrícolas y a veces pastando en ellas, sino porque el ganado, la leche y otros bienes que los grupos de pastores solían ofrecer en trueque a comunidades agrícolas amigas ya no son valorados por los agricultores como antes. Los pastores deben ir más al sur para vender su ganado a mejores precios. Pero a donde vayan, todo el rebaño tiene que ir con ellos. Mientras tanto, agricultores y pastores buscan adaptarse al entorno cambiante. Ambos grupos tienen razones para cuidar sus recursos con más cautela y para ver si pueden aprovecharse de los recursos de los demás. Debemos enfatizar que las preocupaciones climáticas son un punto crítico al debatir este conflicto en Occidente, especialmente en Estados Unidos. Cuando los analistas afirman que la etiqueta de genocidio no encaja con la situación de Nigeria, políticos y líderes religiosos de derecha responden diciendo que solo fingen que esto es solo sobre cambio climático. Separando este conflicto de las divisiones partidistas en Estados Unidos y del debate climático global, la situación en esta parte de Nigeria está bien documentada. La tierra cultivable está disminuyendo, el agua es cada vez más escasa y la calidad del suelo se está deteriorando rápidamente. Y esos cambios en el clima local obligan a estas comunidades de agricultores y pastores a estar cada vez más cerca unas de otras. A medida que avanza el proceso, el conflicto es más probable, incluso cuando la interacción entre grupos se convierte en posible foco de conflicto.
La violencia se acelera aún más por un par de problemas superpuestos: la fácil disponibilidad de armas ligeras y la pobreza que enfrentan muchos nigerianos en estas zonas. Observadores internacionales sospechan que circulan miles de armas automáticas y semiautomáticas por el Medio Oeste. Esto se debe tanto a que Nigeria está inundada de esas armas en general, como a que sus fronteras porosas y su interior en gran parte sin regulación crean un conjunto perfecto de condiciones para los traficantes de armas. Las muchas insurgencias superpuestas de Nigeria han persistido durante años o incluso décadas, lo que significa que a estas alturas hay tantas armas en circulación y tanta demanda de contrabandistas para asegurar que sigan entrando más armas. Son fáciles de conseguir, incluso en comunidades con pocos recursos. Y hablando de eso, las comunidades agrícolas y de pastoreo en estas zonas tienen pocas opciones si su subsistencia por ganadería o agricultura colapsa. Pocos acceden a educación avanzada o privada y hay pocas oportunidades. Y si las personas quisieran mejorar sus perspectivas de alguna manera, tendrían que dejar sus comunidades y arriesgarse mucho, en las ciudades del país o en el extranjero. Para las personas que han decidido quedarse en la zona central o que sienten que no tienen otra opción, no les queda más que intentar mantener su forma de vida como puedan. Y cuando los agricultores y los pastores entran en conflicto, las apuestas suben aún más. La situación nacional de Nigeria tampoco ayuda. Ya mencionamos el problema mucho mayor del país con la violencia insurgente multidimensional, pero realmente vale la pena repetir que en grandes partes del país la situación de seguridad es grave. Grupos como Boko Haram y el Estado Islámico llevan a cabo actos de violencia masiva de manera regular. Insurgencias transnacionales aprovechan las fronteras pobres de Nigeria como refugio. Otra facción, bandidos organizados, también cometen masacres y actúan en las mismas zonas con otros objetivos. En zonas donde el conflicto entre agricultores y pastores es una amenaza existencial, el ejército de Nigeria apenas responde. Está sobrecargado, mal entrenado, desmotivado y bastante corrupto. Mientras que en muchas áreas también se sabe que sus soldados tienden a cometer sus propias atrocidades, el problema de la corrupción recorre todo el liderazgo civil y militar de Nigeria. Y los políticos nacionales tienden a destinar recursos a las ciudades más pobladas e influyentes de la costa sur para proteger su base de poder, mientras minimizan o ignoran los problemas en el Cinturón Medio y el Sahel nigeriano en el norte. No es solo que el gobierno nigeriano no pueda intervenir, aunque no está claro si sería efectivo, incluso haciendo su mayor esfuerzo. El liderazgo del país y su ejército no intervendrán, aunque puedan salvar vidas. Antes de abordar las preguntas clave sobre el conflicto entre agricultores y pastores en Nigeria, queremos hacer una pausa para mencionar que en Warfronts estamos contratando. Estamos contratando específicamente para nuestro canal hermano, Political Fronts, donde estamos buscando un nuevo escritor o posiblemente 2 escritores que sigan de cerca la política global y que estén interesados en trabajar con nosotros. Buscamos un candidato con buen estilo de escritura y experiencia previa en artículos o guiones políticos para podcast, Substack o medios de noticias. También destaco la iniciativa, proponer ideas sobre Estados Unidos, crear episodios atractivos bajo presión y aceptar críticas para mejorar el producto. Se preferirá a quienes escriban sobre intereses económicos, cabildeo, corrupción encubierta, diplomacia y fuerzas ocultas que influyen en el mundo. Si eso suena como tú y te gustaría postularte para trabajar con nosotros, revisa el enlace en la descripción del episodio para obtener más información sobre cómo ponerte en contacto. Y con eso volvamos al conflicto en cuestión, un asunto de fe. El conflicto entre agricultores y pastores en Nigeria no se debe solo a la religión, pero esta sí influye. Incluso tomando en cuenta las disputas por la tierra, la escasez de recursos, el cambio ambiental, la proliferación de armas letales y el deterioro de la capacidad de Nigeria para gobernar estas áreas de manera efectiva. Este sigue siendo un conflicto con pastores predominantemente musulmanes de un lado y agricultores predominantemente cristianos del otro, donde esas comunidades agrícolas cristianas son las que reciben una parte desproporcionada de la violencia. Al enfocarnos en la relevancia real de la religión en este conflicto, este es uno de esos momentos en los que debemos animarte a prestar atención a los matices y aceptar que, en esta situación, varias cosas pueden ser ciertas a la vez. Comenzaremos enfocándonos en los argumentos de los analistas que sostienen que este no es un conflicto principalmente religioso y que no constituye un genocidio contra los cristianos. Esos analistas suelen señalar, y con razón, que las comunidades sedentarias de todas las religiones, ya sean cristianas o musulmanas, tienden a ser atacadas por bandas armadas itinerantes. A veces, los atacantes son pastores, otras bandidos, usualmente musulmanes, y atacan comunidades sedentarias para obtener recursos, no eliminar personas de otra fe.
Estas estadísticas requieren alejarnos un poco de la definición estricta del conflicto entre agricultores y pastores. La mayoría de las víctimas de ataques itinerantes son musulmanas porque las estadísticas incluyen muertes causadas por bandidos en el norte, donde predominan los musulmanes. Así que, en ese sentido, no es muy racional decir que estos atacantes están perpetrando un genocidio contra los cristianos si la mayoría de las personas a las que atacan tienden a ser musulmanas. Esas cifras abarcan algunas de las mayores masacres de 2025, como el ataque de agosto en una mezquita del noroeste, donde decenas de inocentes murieron. Esto respalda que los asesinatos en Nigeria no se deben principalmente a la fe. Los ataques contra civiles en todo el país se registran siempre que es posible, y en incidentes que pueden ser debidamente catalogados. Las cifras simplemente no respaldan la idea de que el cristianismo sea un factor desproporcionado de violencia. Según el Armed Conflict Location y Event Data Project, que rastrea rigurosamente estas muertes, en Nigeria murieron 20.409 civiles en casi 12.000 ataques entre enero de 2020 y septiembre de este año. De esos, solo 317 muertes, o alrededor del 15% del total, fueron identificadas de manera creíble como casos en los que una persona cristiana fue asesinada total o parcialmente por su identidad. De hecho, los musulmanes sufrieron una mayor proporción de ataques dirigidos, con la religión como factor motivador durante ese mismo periodo, con 417 musulmanes asesinados por esa razón. Es poco más del 2% del total nacional. Así que, basándonos en esas cifras, no es razonable afirmar que hay un genocidio a gran escala dirigido a algún grupo religioso en Nigeria. Pero si lo hubiera, hay un argumento un poco más fuerte para decir que hay un genocidio contra los musulmanes en curso. Defensores musulmanes y observadores ya han hecho esas acusaciones sobre las islas de pastores y agricultores, como lo hacen los defensores y observadores cristianos en defensa de los cristianos de Nigeria. Sin embargo, la historia va más allá, ya que los intentos de recopilar esos datos son lamentablemente incompletos. Por mucho que Armed Conflict Location y Event Data Project y otros grupos monetarios intenten catalogar lo que pueden, en este conflicto muchas muertes no se reportan desde el inicio, incluyendo comunidades que pueden estar presenciando la muerte de cristianos debido a su fe, pero que pueden decidir por cualquier motivo manejar esas muertes de manera privada usando sus propios recursos. Igualmente importante, muchas de las zonas donde los enfrentamientos de baja intensidad entre agricultores y pastores son constantes, también son zonas de difícil acceso. La gente común desconfía de los forasteros que llegan. El subregistro es un gran desafío. Y aunque es poco probable que exista una brecha de información tan grande como para que un genocidio a gran escala pase desapercibido, hay una razón legítima para temer que algunas muertes no estén siendo contabilizadas. También es importante considerar casos donde la religión no es el principal motivo de un asesinato, pero se usa como pretexto para no apoyar la violencia, o donde una mayor animosidad, motivada en parte por divisiones religiosas, lleva a que las personas recurran más fácilmente a la violencia en disputas. Si la religión se usa como pretexto, eso puede tomar muchas formas, dicen los líderes de un grupo musulmán de pastores. Motiva a sus combatientes antes de atacar y justifica el ataque a una comunidad cristiana agrícola con retórica religiosa, aunque el objetivo real del ataque sea robar recursos o intimidar a los habitantes. O puede verse como líderes cristianos locales tratando de reunir a hombres en edad de luchar para que se unan a una milicia local, enfatizando que su comunidad cristiana está bajo amenaza de forasteros musulmanes, haciendo que sea más probable que la gente tome un arma y, por lo tanto, que esa arma termine siendo usada para quitar vidas en el bando contrario. Y para ver el problema que puede traer una animosidad religiosa más amplia, solo amplía esa lógica. Comunidades que luchan años contra rivales de distintas costumbres, creencias y orígenes, actuando violentamente por fines opuestos, desarrollan resentimiento profundo. La religión en Nigeria, como en otros lugares, es un poderoso recipiente para el resentimiento y puede terminar convirtiéndose en un punto focal para la rabia de los miembros de la comunidad de ambos lados. Ahora, lo dijimos al principio del episodio de hoy y lo diremos de nuevo. Si esta situación constituye o no una definición técnica de genocidio cristiano, no es la pregunta que enfatizaríamos más al tratar de entender este conflicto. Hay una razón para ello. Muchas veces en la historia ha sido vital que los defensores insistan en que ocurre un genocidio, para superar el negacionismo y los pretextos falsos y obligar al mundo a reconocer la violencia masiva por lo que es. Violencia total con intención de destruir por completo a un grupo específico. Reconocer el genocidio es importante no solo por crear conciencia y honrar a las víctimas, sino también por movilizar al mundo ante una atrocidad masiva en curso. También es importante porque elimina las demás justificaciones insuficientes que los perpetradores de un genocidio usarán para excusar sus acciones.
Llamar genocidio a un genocidio va al núcleo de esa persecución. Y recalcar que estas atrocidades ocurren para eliminar a las víctimas de nuestro mundo. Pero existe un peligro igual y opuesto al aplicar esa etiqueta de genocidio si en realidad no aborda las causas fundamentales de un conflicto. ¿Qué ocurre cuando un conflicto surge por un problema fundamental y factores como raza, etnia, nacionalidad o religión solo aceleran la violencia, pero no son la causa principal? Entonces, enfocarse en los acelerantes puede ser mucho menos efectivo de lo que los defensores podrían esperar. De hecho, incluso puede llevar a una mayor escalada hacia un estado de conflicto al hacer que un tema como la religión sea aún más relevante y polarizante de lo que podría haber sido de otra manera. Eso no significa que se ignore el elemento religioso en un conflicto, al contrario, lo señalamos. Porque por más convincente y grave que sea la amenaza de la persecución religiosa, obviamente lo es. Tratar esa persecución religiosa no implica necesariamente abordar la causa principal del conflicto. Tras analizar los factores expuestos sobre el conflicto entre agricultores y pastores en Nigeria, ¿podrías concluir que es un genocidio contra los cristianos? Quizá concluyas que no lo es, pero miles de civiles cristianos mueren en Nigeria, y es importante detener eso, así como también es importante poner fin a la masacre indiscriminada de cualquier civil, de cualquier fe, en cualquier lugar del mundo. Para quienes buscan terminar el conflicto, incluidos líderes políticos y religiosos de la derecha estadounidense, la verdadera pregunta que hay que hacerse es si lograrán la paz de manera más efectiva enfocándose en la persecución religiosa de los cristianos o enfocándose en otras divisiones sistemáticas en la región central de Nigeria o haciendo ambas cosas al mismo tiempo. La respuesta correcta es la que haga que los asesinatos se detengan. Así que esperemos que alguien pueda descubrir cómo lograr eso. Gracias por vernos.